tardes amigos, ¿cómo están? Me da otra vez gusto volver a recibirlos aquí en nuestro bello grupo Buenos Días Mirón. Vamos a seguir con nuestras sesiones de apoyo a personas con dependencia. En estos tiempos hemos estado trabajando talleres que nos permiten desarrollar herramientas para que podamos lidiar con el enfermo adicto que a veces tenemos en casa, que puede ser papá, mamá, hijo, pareja. Entonces, algo que hemos estado platicando constantemente es que cuando tenemos el problema encima, cuando se tiene el problema encima, queremos que el adicto sea el que cambie primero, porque vemos el problema en el adicto, vemos cómo se destruye, cómo acaba con su vida, cómo nos abandona, porque también es un dolor grande el ver cómo el adicto nos abandona, como papá, como pareja, como hijo, el adicto nos abandona, y eso es algo que pues, también lastima. Entonces estamos haciendo cosas, tenemos acciones, tenemos situaciones en las que queremos que él cambie, queremos que él se deje de drogar, queremos que él se deje de alcoholizar. Y si nosotros no estamos bien parados en ese aspecto, si la persona no está bien parada en ese aspecto, te lo voy a decir como papá, muchas veces, ¿qué es lo que pasa? El caso peor, nosotros a veces hablamos con el adicto y decimos, déjalo, es que el adicto a través de drogarse, a través de alcoholizarse, pues tiene que tocar fondo para que entienda. Y a veces el familiar del adicto también toca fondo, pero lo peor es que a veces el familiar del adicto no lo quiere entender, que también está en fondo, ¿sí? Un ejemplo muy claro: ves a tu hijo que se está alcoholizando, que se está drogando, empiezas primero a convencerlo, ¿no? Hablas con él porque tratas de convencerlo, empiezas como que a educarlo, quieres volver a educarlo. Mira, hijo, eso está mal, esto si lo haces te va a llevar a esto, vas a tener estas consecuencias, y no te va a hacer caso, porque el volver a educarlos es imposible, porque el adicto en su momento ya empieza a tener sus decisiones propias. Entonces llega otro proceso, el que te empiezas a molestar y empiezas a exigir al adicto que cambie, y empiezan a tener discusiones, y empieza la gritería, empiezan las amenazas, incluso a veces te tomas mucho el valor y terminas anexándolo, lo terminas metiendo en una clínica. Entonces dices, bueno, le voy a dar oportunidad, está en la clínica 1, 2, 3 meses. Por lo regular me han preguntado cuánto tiempo es recomendable que ahorita esté anexado o internado una persona. Anteriormente, en mis años, eran 3 meses, pero porque el problema era más alcohólico que drogadicto, pero también había sustancias o droga que no era tan pesada como ahora. Ahora la droga afecta en el aspecto psiquis. ¿Qué quiere decir? Que el problema ya viene más psicótico que conductual. Lo psicótico es cuando ya pierden el control de sí mismos, aunque aparentemente esté bien, ya tienen ataques psicóticos, ya pierden en sí. Ese es el problema de las drogas el día de hoy, y entre ellas pues, la famosa droga, el fentanilo, que es la que está destruyendo pues, a nuestros jóvenes. Entonces, cuando un joven llega a un proceso de recuperación, también es como si tuviera una cruda, pero una cruda química, porque el fentanilo es un químico. Entonces, muchas de las ocasiones, el bajarlo de su avión, o cuando uno está borracho, para que más o menos me entiendan, muchas veces cuando queremos bajar a un borracho, le damos alcoholito así poco a poco, ¿no? Y hasta una semana le llegamos a dar al borracho alcohol. Pero el adicto a estas drogas nuevas, no, porque es un consumo químico, y a veces es bien necesario que para bajarlo de su nube, de su viaje, necesite un tratamiento psiquiátrico.
Entonces el psiquiatra le va a dar una pastillita para irlo bajando, y a veces el bajarse del avión tarda hasta 2 o 3 meses en reaccionar. Entonces nosotros no podemos entrar en un proceso de recuperación si todavía está en el viaje, hasta que él entre va a entrar en una crisis de abstenencia. Después de ese proceso entra en una crisis de abstenencia. Empieza a entrar en desesperación, empieza a entrar en depresión, empieza a sudar frío, le duele la cabeza, le duele todo el cuerpo, tiene ansiedad, ya no quiere estar anexado y empieza a ver la forma de quererse fugar de su proceso de recuperación donde en ese momento lo están tratando. Pero el adicto es habilidoso y dice, voy a tratar de convencer a mi mamá, a mi papá, a mi pareja, a mi esposo, a mi esposa, de que me saquen de aquí. Entonces, cuando llega la hora de la visita, muchas de las ocasiones te preguntan, oye hijo, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bien, pero yo ya quiero salir de aquí, ya entendí. Pero el papá es emocional, la mamá es emocional, la pareja es emocional, y el adicto es un gran actor. Es un gran actor, hasta se le salen las lagrimitas muchas. Mamá, por favor, no me dan bien de comer, me tratan mal. Y empiezas a verlo cómo sufre. Y el peligro que a veces tenemos los papás, o la sociedad en sí, algo con lo que a veces estamos peleados, es con el sufrimiento. Parece ser que el sufrimiento es el peor enemigo que tenemos todos los seres humanos y tratamos de evitarlo a toda costa. Hoy en esta época, hoy en esta actualidad, te digo cómo se les dice a los papás y te va a dar risa. Y apenas estaba estudiando yo esa parte. Se les llama hoy a los papás algodón. Así se les está denominando a estos padres que no quieren que el hijo sufra, que no quieren que el hijo se caiga, que no quieren que el hijo tenga problemas, que no entre en crisis, que no se enoje, que no se moleste. Pero cuando permites esa situación, entonces el muchachito, al no tener todo eso con lo que tú estás educando, papá algodón, el muchachito cristal, porque les dicen niños cristal, pues se berrincha, grita, patalea hasta que obtiene lo que tú muchas veces fácil le diste. Entonces, cuando están en ese proceso de recuperación y que te dice sácame, pues están usando esa artimaña de ganarte con el sufrimiento. ¿Y qué crees? Que muchas veces se van a convencer. Y sale el adicto del anexo, sale. Y el papá o la persona responsable del hogar, pues vamos a hablar seriamente. Estas van a ser las reglas, esto va a ser de hoy en adelante, todo esto. Pero algo que están cometiendo mucho el error los papás es que cuando el adicto ya llega en casa y se establece ahí en el entorno familiar, a toda la familia como que la sientan y le dicen, hey, miren, él es adicto, él tiene problemas emocionales, él es el más débil de la casa, él es el pobrecito, él es el que si ustedes lo hacen enojar, está en proceso de recuperación. Si ustedes lo hacen enojar, se va a ir a drogar. No lo hagan enojar. Si les pide un favor, háganselo, entiéndanlo. Seguimos tratando al hijo como papás algodón y el niño se sigue portando como niño cristal. ¿Sí? Y eso hace muchas veces que el jovencito, que el niño, porque son jovencitos los que se están drogando, o sea, son niños entre 16 años en adelante, y sin mencionar niños de menor edad, porque aquí en las redes no puedo mencionar menor edad, pero de 16 en adelante son chamacos que se están drogando, que se están drogando, porque ya casi no están bebiendo, se están drogando. Entonces,
vuelve a drogarse el muchachito. ¿Por qué? Porque no salió de su zona de confort, no salió de su lugar donde realmente tenemos que conocer una vida. O sea, y te lo voy a decir, aquí hay gente grande aquí en el taller, se lo voy a decir. A nosotros los que tenemos más de 50 años, nos formaron a base de golpes, y no golpes a lo mejor físicos, pero nos caímos, entramos en crisis, tuvimos que enfrentarnos a la vida, nos enfrentamos a la responsabilidad, y gracias a eso hoy somos papás responsables, pero forjamos una cultura de hijos cristal, donde yo no quiero que mi hijo sufra lo que yo sufrí. Ese es el problema que tenemos. Entonces, cuando vemos que vuelve a caer nuestro hijo o el adicto, en este caso estoy hablando como de papá e hijo, ¿no? Se entiende familiarmente porque al final ese hijo adicto con el tiempo posiblemente haga una pareja, y este adicto va a tener una relación con una mujer, este adicto posiblemente tenga hijos, pero todo comienza desde que se es chamaco. Todo comienza ahí. Entonces se vuelve a drogar. Y yo te decía que llega un momento en que tanto el adicto como la familia toca fondo. Y esperamos que dentro de Alcohólicos Anónimos decimos, el adicto tiene que tocar fondo para que entienda. La familia también toca fondo. Pero la familia no quiere entender que está tocando el fondo. ¿Cuándo? Y yo lo he visto, y es una situación bien difícil y bien dolorosa. Cuando mamá, cuando papá, cuando la pareja le dice al adicto, no te salgas a la calle, por favor. Te juro que si no te sales, dime dónde compran la droga. Neta, voy yo por ella. Consúmetela aquí, no hay problema, pero por favor, no te salgas, aquí quédate. Perdóname, si tú ya estás en esa situación, ya estás tocando fondo, ya tocaste fondo, porque ya no estás luchando porque el adicto se deje de drogar, se deje de alcoholizar, ya no estás luchando por ello, se acabó esa parte. Ya nada más está luchando porque el adicto sobreviva, porque no le pase nada, porque no cometa una tontería, porque no cometa una falta, porque ya entendiste que no lo puedes hacer cambiar. Pero a veces el amor que tenemos imposibilita que nos demos cuenta que nosotros también tenemos un problema de codependencia. Esa es codependencia. Eso es lo que a veces orilla a que el papá se convierta en una persona permisiva, porque el adicto se va a meter en muchos problemas. El adicto un día le va a decir al papá, ¿sabes qué, papá? Le va a hablar por teléfono, ¿sabes qué, papá? Tengo un problema. Si tú no me ayudas, voy a ir a parar a la cárcel. Y el papá, con todo el amor del mundo, porque eso piensa el papá, que tiene el deber, que tiene la responsabilidad y que es el gran superhéroe para ir a rescatar a su hijo. Va y paga. Y a veces piensas que con eso él va a entender. A veces se piensa que con eso el adicto va a tener un arrepentimiento y que ahora sí va a cambiar. Pero el adicto está enfermo. El adicto, aunque tenga ganas de dejar de drogarse, el adicto, aunque tenga ganas de cambiar, no va a poder porque él tiene un problema emocional. La voluntad está atrapada con la droga. Él no tiene la capacidad de ejercer voluntad por sí mismo porque es un ser enfermo.
Y todas las estrategias que a veces tú usas como papá, tú usas como mamá, tú usas como pareja, no funcionan. Al contrario. Te vuelves ensolapador. Y se va a oír rudo, la verdad se va a oír rudo. Pero fomentas con esas circunstancias, con esas acciones, fomentas que el adicto se hunda más. No te estoy diciendo que tú eres culpable. No. Porque lo que te hace actuar de esa manera, lo que te hace ser de esa manera, posiblemente sea el amor o sea la culpa. Pero al actuar de esa manera, al rescatar al adicto, fomentas que se hunda más en su propia decisión del adicto. Sigue viviendo una vida de cristal, sigue viviendo una vida sin enfrentarse a una responsabilidad, sigue viviendo una vida sin enfrentarse verdaderamente a la vida, a esto. La vida es dura, es bien dura la vida, es difícil, es muy complicada la vida y desgraciadamente nosotros como papás no queremos mostrarle a nuestros hijos esa realidad que tenemos todos los días. Cuando salimos a trabajar, cuando vamos estresados, cuando tenemos conflicto con alguien, cuando vemos la maldad que se ha desatado en la sociedad, cuando vemos que todo está de cabeza, no queremos que nuestros hijos vean esa realidad. Y van a tomar la decisión un día ellos de salir a la calle. Y si no tienen una fortaleza, si no han aprendido a sufrir, si no han aprendido a llorar, si no han aprendido a rasparse las rodillas, si no han aprendido a llorar, si no han aprendido a frustrarse, si no han aprendido cosas que el ser humano necesita para salir adelante, esos niños, esos seres humanos, son las presas predilectas del mundo de las adicciones. Hace 8 días tocábamos el tema de Sansón. Decía Clara nos contaba Clara que la mamá de Sansón pues era una mujer que no podía tener hijos y que Dios se le manifiesta a esa mujer y le dice que la va a hacer madre porque Sansón tiene un propósito espectacular en la vida y que va a hacer, que va a destruir a los filisteos y va a salvar una nación que se llama Israel. Entonces eso quiere decir que Sansón tenía un propósito en la vida, un propósito especial en la vida. Todos los seres humanos, todos nosotros, todos absolutamente, todos nacemos con un propósito. Todos. A veces, no sé a qué edad, llega esa esencia donde tenemos que descubrir cuál es el propósito. Y te voy a decir, que eres espectacular. Te voy a decir ahorita que eres lo mejor que te ha pasado en tu vida. Te voy a decir porque eres la belleza más hermosa que ha nacido en esta tierra. Porque dices, es que yo no sé cuál es mi propósito. Tengo 15 años y no sé a dónde voy. Tengo 20 años y no sé aún cuál es mi propósito. Tengo 30 años y parece que me estoy alejando del propósito. Tengo 50 años y creo que no existe propósito. Y parece que cada día te estás alejando del propósito o de la felicidad que debería tener uno en la vida. A ver, naces. Independientemente cómo hayas nacido, naces. Unos nacieron con papá y mamá, otros a lo mejor nacieron con mamá nada más, otros a lo mejor los dejaron con los abuelos, pero naciste. ¿Estamos de acuerdo en esa parte? Llegó un momento en que saliste así del vientre, sale el bebé del vientre y no ha respirado y por primera vez vida respiras aliento de vida y empiezas a respirar. Empiezas a respirar y el doctor empieza a revisarte porque a ti también te revisó y se da cuenta que tienes tus 2 manitas, se da cuenta que tienes tus 2 piecitos, se da cuenta que tienes tus 2 ojitos,
tus orejitas, tu naricito. Estás bien feíto, pero estás completo. Estás completo. Sí, Brian. Estás horrible así. Yo cuando nací me acuerdo que el doctor le dice a mi mamá: señora, lo voy a aventar para arriba. Si vuela es murciélago, si se cae es la placenta. Ay, no. El doctor a mí, en lugar de darme una nalgada, a mi mamá el doctor la cacheteó. ¿Por qué traes todo el mundo, señora? Y fuimos creciendo y nos dimos cuenta que tenemos la capacidad como niños de sonreír, que aprendimos a correr, que aprendimos a decir papá, que aprendimos a decir mamá, que empezamos a patear un balón y a veces lloramos, y a veces corríamos y nos azotábamos bien feo, así, dábamos como 10 vueltas y ¡pos! Caía uno y se levantaba y como si nada. Ahora se cae el niño y ¿sabes cómo se pone la mamá? ¡Ay, mi hijo! ¿Qué pasó? Y lo revisa, lo levanta, lo pone contra luz a ver si no le pasó nada, pobre chamaco. A ver si no se le rompió un hueso. Así son las mamás de algodón. Y nos levantábamos y nos dimos cuenta que cuando teníamos 5, 6, 7 años éramos mega felices. Con cualquier cosa nos divertíamos. Ahí estaba la felicidad. Ahí había algo de propósito en nuestra vida. Porque yo fui feliz. A lo mejor puedo dramatizar que mis papás me abandonaron, que mi mamá fue mala conmigo, que fuimos pobres, porque lo puedo dramatizar y posiblemente se vivió. Pero había momentos en los que yo me salía a divertir y eran momentos bien agradables, súper felices con los niños ahí, aunque estuviera todo mugroso, aunque no tuviera tenis, aunque estuviera todo roto, las rodillas negras, los codos negros, no me gustaba bañarme. Porque éramos niños. Y ahí yo siento, y en mi modo de ver las cosas, yo siento que ahí ya había un propósito. Porque soñábamos, teníamos anhelos, teníamos grandes ilusiones. Yo cuando sea grande voy a ser veterinaria. Hay gente que nunca va a crecer, nunca. Se va a quedar así chiquita. Eso sabe. Hay gente que dijo cuando éramos niños: yo voy a ser un gran futbolista. Yo voy a ser bombero, ¿no? Yo voy a ser astronauta. Había ilusión, había sueños, había propósito de vida. Entonces eso te hace ver que algo especial en ti existe o existió. O me vas a decir que no te divertiste. O me vas a decir que a pesar de todo lo que vivimos, no gozamos esa infancia. No fuimos felices. Yo sí. Pero fuimos creciendo. Y hubo circunstancias que nos fueron alejando. Decía Clara hace 8 días, Sansón ya sabía que era un hombre especial. Porque su mamá, yo me imagino que su mamá de Sansón le decía, porque Sansón era el hombre más fuerte del mundo, ¿no? Yo me imagino a Sansoncito así, chiquito de niño, ya bien fortanchoncito así. Y le decía: hijo, tú eres un especial, Dios te ama tanto, tú eres un milagro. Mira, yo no podía tener hijos y Dios me dio la oportunidad de tenerte, Sansoncito. Tú tienes un propósito, tú vas a destruir a los filisteos y vas a salvar a los israelitas. Ese es tu propósito. Como cuando tus ilusiones te dicen: ay, mira mi vida hermosa, tú vas a ser ingeniero, tú vas a ser veterinario, tú vas a ser doctor, tú vas a ser doctora, tú vas a ser futbolista, porque algo te lo decía aquí, que lo que quería hacer, algo te lo marcaba aquí en la mente. Imagínate si hubieras nacido sin piernas, sin manos, y que quisieras ser futbolista. No, siempre.
Aunque quisieras, ¿no? Sí. Puras de Se cabeza. vea que con la cabeza. De ni modo que fueras portero, ¿no? O el que le pasa las aguas a los jugadores. Pero salimos completos. Yo quiero tocar esa parte de tu cuerpo, del cuerpo que Dios te dio. No, está bien. ¿Qué está mal hecho? Ay, es que me veo al espejo y no me gusta mi cintura, que la tengo de aquí a aquí. De aquí a aquí. Es que me veo al espejo y no me gustan mis dientes. Me veo al espejo y no me gustan mis pelos. Me veo al espejo y no me gusto. Me veo al espejo y no me gustan los cachetes de Kiko que tengo. Me veo al espejo y no me gusta quién soy. Y empieza a buscar una identidad. Y yo me imagino a Sansón. En ese tiempo no había fentanilo, pero yo siento que el Sansón sí se hubiera puesto bien loco con fentanilo. Porque estaba buscando algo diferente a lo que era él. Desgraciadamente, como seres humanos, empezamos a buscar algo diferente a como somos nosotros. Dejamos de buscarnos a nosotros. Empezamos a buscar apariencias. Y ese Sansoncito, ten cuidado, hijo, cuando se iba a la secundaria, ¿no? Mira, fíjate las mujercitas, estas son filisteas, así como cuando tu mamá te decía, mira, esa se ve que es bien loca, hijo, mejor ni te la acerques. Ya, no te la acerques porque te va a sacar tu lana. Pero ahí vas y caíste, y yo te dije, te va a sacar tu dinero. Te dices cuenta, tiempo. Sí, ¿quién es? La quisiste vivir, ¿no? La quisiste vivir. Quisiste jugarle al enamoradito. Ay, con la cabeza. Digo, es parte de mi vida, o sea, no estoy hablando de eso. Qué onda. Y se encuentra una filistea se encuentra a Sansón, una filistea, bien guapo, yo me imagino que era guapo. Si le vio algo, es porque era guapo y atractiva esta filistea, ¿no? Pero tenía algo esta filistea. Porque a veces, dice coloquialmente, entre razas se conocen y no se pueden cruzar entre diferentes razas. Somos selectivos, ¿no? Pero eran razas diferentes, eran culturas diferentes. Eran gente de principios diferentes. Gracias, Fabio. Y algo le vio a esta filistea que le gustó, que le llamó la atención. No sé qué le vio. Y se olvidó de su propósito. Porque pensó que en eso bonito que posiblemente vio, ahí iba a encontrar su felicidad. Y a veces nos pasa eso a nosotros. Cuando buscamos una apariencia, cuando buscamos algo que realmente no nos pertenece, nos equivocamos. Es natural que nos equivoquemos. Al final tenemos que experimentar. Al final él lo tenía que vivir, era parte del propósito, el que sufras, el que llores, el que te engañen, el que te peguen. Pudiera ser parte del propósito, pero también parte del propósito es que te des cuenta realmente quién eres tú como ser humano. Porque te enganchas a veces tanto con ese placer. Porque Sansón se enamoró de esta, ¿no? Y así como que recordamos la historia, por alguna cuestión, pues deja a la mujer, a la filistea la deja, y después Sansón regresa, pero Sansón ya tiene la noticia de que esta mujer se fue con el amigo, imagínate. No manches, qué feo, se fue con el amigo de Sansón. Yo no regresaba, se la llevó mi gran amigo. Lo chapulineó.
El amigo, imagínate un hombre fuerte, fortachón, que aparentemente de carácter, con propósito, con todo en la vida. Yo con esa filistea no regreso. Ya me lastimó, ya no. Pero al contrario, ¿qué hizo? No me importa. Yo te perdono. Porque mi deber como ser humano es perdonarte. Con mi amor te voy a cambiar. Con mi amor vas a ver que todo va a ser distinto. Bueno, es que no es así. Porque estamos caminando equivocadamente, estamos caminando fuera de nuestro propósito. Y a lo mejor ahorita me vas a decir, pero es que todavía no sé cuál es mi propósito. ¿Qué soñó de niño? ¿Cuáles eran sus sueños de niño? Yo cuando era niño me acuerdo que estábamos en el tercero de primaria, éramos como 50 en el salón, ¿no? La mitad se llamaba Lupita, las niñas, casi todas eran Lupita. Lupita Guadalupe, Lupita Marta Lupita, Edelina Lupita, todas Lupitas. Y la mayoría de los niños se llamaban Juan o José. O Luis. Y de este lado eran los Hernández y de este lado los Gutiérrez. Así eran. Yo era diferente, yo era Guillermo Salvador Salinas Salazar. Diferencia. No había otro. Era único casi. No había esos apellidos. Entonces al maestro se le ocurre preguntarnos, oye, ¿qué van a hacer? No, y Lupita, no, que enfermera, ¿no? Oye, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Y, no, que doctor, no, que futbolista, que llega hasta donde estoy yo. Memo, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Ojo, yo tenía un problema de léxico. Yo no podía articular bien las palabras, siempre tuve ese problema, era como tartamudo. Así, como los niñitos que ahora están, así la mayoría que no hablan a los 7 años, así yo estaba. Igual, neta, así. Robertito, estos niños, los que tienen 9 años que no saben hablar, porque no saben hablar, porque no tengan una deficiencia, no saben hablar porque no le has puesto atención, no lo has puesto a practicar, por eso no saben hablar los niños. Y mi mamá en ese aspecto a mí no me puso atención. Entonces yo no tenía práctica, tartamudeaba, maldecía las palabras. Entonces me pregunta a mí el maestro, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Y le digo, papá. Yo me refiero a profesión. Popó. No, sí. Payaso. Porque de niño yo quería ser payaso. Ese era mi gran sueño. Payaso o mago. O presidente. Yo también una vez llegué con mi mamá y le digo, ya sé qué voy a hacer cuando sea grande. Le dijo, voy a ser presidente de la República Mexicana. ¿Estás loco, tonto, menso, retrasado mental, idiota? Yo no, mamá, son muchos requisitos, mejor no. Y preferí ser payaso. Y ese era mi sueño. Todos tenemos un sueño diferente, todos tenemos un propósito diferente. Y ustedes saben que yo fui un payaso, que con los años me convertí en un payaso, pude cumplir mis sueños. Sí, consumí drogas. Sí, me tiré hasta lo más profundo, sí desafié mi propósito y para mí la filistea fue la droga, porque de esa yo estaba enamorado, de esa era mi pasión, de esa era mi fuga y no me importaba la droga, no me importaba qué daño me hiciera la droga, no me importaban las consecuencias, me decían la droga lo va a matar, la droga lo va a volver loco, no me importaba, la droga es mi filistea, ¿cuál es el problema? Con ella soy feliz, pero te va a destruir. Y te destruyó. ¿Cuál es la filistea? Que lastima tu vida, que te da placer, pero que te está hundiendo. Y a veces no entendemos. A veces no entendemos.
La primera vez a mí me llevan a Alcohólicos Anónimos, ya se los he platicado, y yo no quise entender a la primera y tuve varias recaídas. Estaba de aferrado con mi filistea, aferradísimo. Regálame tantita agua, es que comida, Sí. por favor. Y nos aferramos. Y no nada más a veces te aferras con la filistea, vamos a poner el nombre, puede ser tu pareja adicta, puede ser tu hijo adicto, puede ser pornografía, puede ser cualquier otra cosa que te causa placer, pero sabes que en lo más profundo de tu ser te está destruyendo porque ya te advirtieron que eso no es parte de tu propósito. Ya te lo dijeron, ya te dijeron que eres especial, ya te dijeron que eres importante, ya lo sabes, sabes que eres importante. Hasta que empecemos a tomar ese papel. Porque al final se va a cumplir el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Si yo toco el final de la historia de Sansón, se enamoró de otra filistea, otra. ¿Qué dice uno? Mira, andaba con esta y ahora entró de Guatemala para entrar a Guatepeor. Mira, no entendió cómo lo traen. Luego hasta con premio, mira, le facilitaron hasta con 4 bendiciones lo. Pero no entiendes. No entiendes que los filisteos no son parte de tu historia, no son parte de la vida. Usted tiene otro propósito. Usted debe cumplir con lo que usted tiene, con lo que usted es. ¿Cuál es tu sueño, Alejandra? Pues, no sé. Sí tienes, si me lo dijiste. ¿Cuál es tu sueño? Tener mi consultorio. Ese es un sueño. Ese es un propósito. Y hay muchos filisteos que se quieren atravesar en tu vida. Hay muchos perros que se quieren atravesar en tu vida para separarte de tu propósito. ¿Cómo quieres cumplir tu propósito? ¿Por las buenas o por las malas? ¿Cuál es tu sueño, Evelyn? Mi sueño es tener mis títulos que los que yo quiero hacer. ¿Tener qué? Mis títulos. Títulos de escuela. ¿Te dio algo? Qué bueno que te quitaron a los filisteos que estaban acabando con tu vida. No tiene. Y te los van a quitar porque Dios no quiere que vivas así. Aunque te anecies, aunque te aferres, aunque al último tengas que tumbar columnas, van a hacer que tú cumplas tu propósito. Y qué bueno que pasen las cosas así. Qué bueno que se sufra, qué bueno que se llore, qué bueno que uno pierda, porque de ahí viene la grandeza de cada uno de los seres humanos. Dice la literatura de Alcohólicos Anónimos que hay 2 disciplinarios. La vida te enseña de 2 maneras, una a base de amor u otra a base de dolor. ¿Cómo quieres aprender? A base de dolor. Te voy a contar mi historia y dónde entraron haciendo más profundo esas 2 disciplinas. Primero, el dolor. Yo cuando conozco a Clara, yo tenía un carácter muy explosivo, yo era muy peleonero, yo era muy pícanda. ¿Cómo era Clara? A mí no se me podía quedar viendo a nadie porque yo iba y me les aventaba y ¿qué me ven? Así bien, así imagínate. ¿Qué me ves? Soy un parezco, ¿cuánto te debo? Sí, les faltó bien. Así era. Esa era mi forma de ser. Ese era mi disfraz ante la sociedad. Fui un debilucho que se puso un disfraz de malo. Y con cuidadito con que alguien se metiera conmigo, porque yo ahí iba, todavía claro, le llegó a ver cómo me llegué a pelear en la calle.
y me dio cáncer. Y me dejaron 2 bolsas pegadas en el abdomen, una para orinar y otra para defecar. Y me hicieron cambiar, porque mucha gente me lo advirtió: si tú no calmas tu conducta, si tú no calmas tu forma de ser, si tú no calmas tu agresividad, te van a matar, te van a golpear, va a llegar alguien que sí te va a dar, no siempre vas a ganar. No, pues yo soy el memo. Yo soy el memolín. Así se los digo. De joven, así en la banda, en la calle, a Hugo y a mí, Hugo y mi hermano, nos decían los asesinos. Así era la forma, porque éramos muy grotescos a la hora de pelear con lo que cayera. Y dejábamos así desmayado a los contrincantes, y venían así con tumbos, y me pegaron muchas veces. Y me dejan estas 2 bolsas. ¿Y sabes qué? A través del dolor tuve que cambiar. Ya no puedo ser agresivo aunque quiera. Tengo que ser calmado, si no me pueden pegar. Y tuve que modificar mi estructura mental de quién era yo, cómo era yo, y aterrizar en una realidad. Y empezar a ser un ser pacífico. Me agradó al principio, no me agradó. Pero sabía que si yo me aventaba un tiro, ¿quién va a perder? Yo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Cambiar. ¿Cómo fue el cambio? A base de dolor. ¿Cómo quieres que te cambie Dios? Y una experiencia que a mí también me cambió, pero es en amor. Y son las 2 cosas que han marcado parte de toda mi historia. Es cuando Dios me da la oportunidad de volver a ser papá, mi niño bien. Después de haber perdido a todos mis hijos, 3 que no nacieron, y después de que se muere mi niño Isaac ahogado en el balneario. Buenas tardes. Después de que nace mi niño, fallece en el balneario. Y después de la enfermedad, y después de que los doctores decían: usted y su esposa pues ya no van a ser papás, ya no tienen esa capacidad, y nos entristecíamos. Pero mi esposa y yo fuimos personas aguerridas. No importa, vamos a ver cómo le hacemos. Y intentamos adoptar, y nos desilusionaron, nos engañaron, nos robaron. Nos iban a regalar un niño, y cuando estábamos a punto de recibir un niño, se arrepintieron y nos dejaron sufriendo. Y son cosas que duelen y lastiman. Pero no por ello tienes que abandonar tus sueños. No por ello te tienes que comportar como un filisteo. No por ello tienes que ser débil. No por ello te vas a rendir, José Luis. Usted clamó, usted pidió, y cuando usted empezó a recibir palabra, las cosas empezaron a cambiar. Y las cosas están cambiando. Pero tienes que quitar toda esa porquería que muchas veces tenemos encima de nosotros, nuestra manera de pensar, nuestra manera de ser, nuestra manera de actuar, para que podamos verdaderamente ir con ese propósito que tenemos y que veamos verdaderamente la bendición que tiene la vida con nosotros. No importa la edad. Y a veces la porquería no está aquí. A veces la porquería te dice: te quiero, te amo. Y a veces la porquería hasta parece que te trata bien, pero no, al final es una porquería que te va a destruir. Te va a hacer añicos. Porque usted todavía no tiene la capacidad de resistir a esos problemas. Y así nos ve a Clara. Llegó un momento en que nos agarramos de las manos y ni modo, Clara, tú y yo vamos a estar solos, ya no vamos a poder tener familia.
ya no vamos a poder ser papás. Y duele. Pero nosotros creemos en Dios y hay un poder superior. Y ese poder superior, que cada quien concibe a su manera, eso espiritual, tiene bendiciones. Y de repente nos dicen, van a volver a ser papás. Y cuando carga a Adrián entre mis brazos, fue un cambio de vida en amor. Por amor cambió muchas cosas. Por amor me esforcé para muchas cosas. ¿Cómo quieres que la vida actúe? ¿En disciplina? ¿En dolor? Porque al final, cualquiera de las dos que te enfrente de la vida, cualquiera de las dos que te ponga enfrente de la vida, cualquiera de esas dos te va a hacer cambiar. Va a hacer que modifiques tu estructura mental para que se cumpla tu propósito personal. Porque usted es especial, no se le olvide eso. Nunca se te tiene que olvidar esa parte, Evelyn, que eres especial. No te tienes por qué estar menospreciando y verte al espejo que no vales, usted vale mucho. Tú también, Brian, eres un fregonazo. Tú eres un fregón, hijo. ¿Quién? Fabián, también. Tú eres un fregón, hijo. Y ahí vas, ahí vas. ¿Y sabes con quién te peleas un buen? ¿Y sabes con quién se pelea un buen uno? Con uno mismo. A veces el peor enemigo, a veces el peor enemigo somos nosotros mismos somos los que nos entorpecemos, nos ponemos el pie, nos abofeteamos, nos cacheteamos. Hay una canción que dice, pobrecito soy. No, ¿cuál es la de? Se me olvidó la del gusanito, ¿no? Un lindo gusanito. Te ves como gusano a veces. En lugar de ver lo que realmente somos como seres humanos. En mi condición, con las dos bolsas, aprendí a amarme. Aprendí a amarme para que hiciera efecto ese cambio. ¿Fue en dolor? Sí, fue en dolor. Porque para mí me dolió mucho que me cambiara mi estructura mental y mi estructura de comportamiento. Pero tuve que aprender a amarme para que se pudiera ver un cambio real en mi vida, porque si no, no iba a haber un cambio. Y a veces, más grande ese es el problema. ¿Qué le pasó a Sansón? ¿Por qué tuvo que vivir todo ese proceso? Porque dejó de amarse. Y ese es el problema. Dejas de amar. Quieres que los demás te quieran, pero si tú no te quieres, quieres que los demás te den amor, pero al final, en esta vida, José Luis, vamos a esperar todo vamos a esperar. Somos así. Fíjate, ¿cómo somos? Cuando llegamos a un lugar y empezamos a conocer el entorno, nos empieza a caer gorda la gente. Esta me cae gorda, esta me cae bien, esta me cae medio, esta me conviene estar. Pero al final yo quiero que la gente cambie. Y si no cambia, estoy enojado con la gente. Y estoy enfermo porque la gente es diferente a mí. Y no soy feliz gracias a la gente. Entonces, tu felicidad depende del entorno, de cómo es la gente. ¿Por qué no los amas tal cual son? ¿Por qué no amas a la gente cual tenga sus errores? Así tienen sus errores, así están, así se comportan, necios, groseros. Ámalo así tal cual, trabaja con él. Porque al final el que debe cambiar, José Luis, para que el entorno cambie, soy yo. Toda la vida te la pasaste luchando para que el adicto cambie. Toda la vida te la pasaste luchando para que se deje de drogar. Toda la vida hiciste hasta lo imposible para que ya no consumiera droga. ¿Qué cree?
El cambio del adicto está en el cambio de ustedes. Punto. No hay más. El propósito de Sansón era en su cambio. ¿Qué hizo Sansón? Ya entendí mi propósito. El cambio está en mí. Yo tengo que matar a los filisteos. Agarró las columnas, se destruyó el lugar y se cumplió el propósito. ¿Quién tuvo que cambiar al final? ¿Quién tiene que cambiar? ¿Quién tiene que destilar amor? ¿Quién tiene que destilar comprensión? ¿Quién tiene que destilar tiempo? A veces yo no entendía esa parte. Fíjate cómo soy o cómo somos los seres humanos. Mi mamá tiene 70 años. Yo todavía tenía 40 años y yo le decía, es que tú me abandonaste cuando era niño. Yo me acuerdo, mamá, que tú me metiste las manos a la lumbre y me las quemaste. Tenía 40 años y todavía le estaba recordando a mi madre cómo se había comportado conmigo. Tengo 49. Hace 9 años la dejé en paz, pero la dejé bien fregada, pobre señora. Nos reunimos en la familia, todos. Y unos empiezan a tomar. Otros no toman porque son AA. Otros se espantan porque son cristianos. Pero ahí estamos en familia. Pero de repente, ¿a quién se le van encima? Pues a la mamá y al papá. Y se empiezan a mofar y empiezan a hacer carrilla de que me abandonaste cuando éramos chicos, y empiezan tronando al viejo, empiezan tronando a la vieja. ¿Qué culpa? Eso significa que ustedes no sanan. ¿Y ustedes cómo son? ¿Cómo somos nosotros? ¿A poco no has abandonado a tus hijos? ¿Cómo hemos sido nosotros también? Y hoy esa es la lección. Esa es la lección. Hoy esa es la lección. Ir por mi propósito. Pero yo no puedo ir por mi propósito cuando yo no me amo. No tengo que enamorarme de filisteos. Tengo que ir. Y si la riego, no importa. Es una metáfora. De todos modos, el propósito se va a cumplir cuando tú cambies. El propósito se va a cumplir cuando tú cambies. A lo mejor soy bien rudo. Ay, voy a morir, voy a tener que matar a filisteos para que se cumpla el propósito. No. Vamos a verlo de otra manera. Sansón tuvo que darse cuenta. Sansón lo engañó una mujer. La lira lo traicionó, lo dejaron ciego, le cortaron el cabello, lo agarraron de esclavo. Sufrió muchas cosas, pero se cumplió el propósito hasta que él cambió. Cuando él se dio cuenta que tenía que matar a los filisteos para salvar a los israelitas. Y los israelitas simplemente es tu vida. Es tu vida. Es la vida, es lo que decíamos al principio, es eso que sentíamos cuando éramos niños, esa felicidad, esas ilusiones, tenemos que aprender a revivirlas. ¿Dónde? En tu cambio, en cómo amas a los demás, en cómo les des tiempo, en cómo los entiendas, en las estrategias, en poner límites, en ser estrictos. ¿Sí? Porque hay que ser estrictos también en nuestro propósito. De entras a las 9 y a las 9 tienen que entrar, a las 9 de la mañana. Eso es ser estricto. Llegas tarde, te voy a regresar. Eso es ser estricto. Y no significa que seas malo. Significa que pones límites. ¿Y qué crees? Como los demás ya ya me di cuenta que sí se cumple. Entonces, ya voy a llegar temprano. Yo no, Brian. No, es un ejemplo que estoy poniendo, pero es una realidad. O sea, el ser bueno no significa,
que me vean la cara de tarugo, ¿eh? El ser bueno es establecer límites, es ser estricto, es ser disciplinado, es comprender, es un todo donde tú tienes el control de las cosas, donde tú haces el cambio y el reflejo se da en el entorno. Yo siempre me peleé con mi esposa, yo siempre dije, ay, tú me quieres cambiar desde que me casé, ay, hija de su madre, ay, me fastidias porque me quieres cambiar la vida. Y muchas veces que cambié porque ella quería que yo cambiara, pero no por mí, hasta que me di cuenta que yo tenía que cambiar por mí para tener una vida plena con mi esposa. Hasta que me di cuenta que yo tenía que cambiar para poder tener herramientas y poder realmente ayudar al adicto que tengo en casa. Eso es parte de lo que hoy yo les quería enseñar. Si alguien tiene una pregunta, si alguien quiere opinar algo, pues adelante, muchachos. Hoy creo que el tema estuvo excelente, me gustó mucho. Saben que cada 8 días a las 6, después de las 6 iniciamos. Y esto es de aprendizaje, esto es de aplicar, ¿eh? No podemos hacernos tarugos de que ya escuchamos, ay, qué bonito habló, qué digo, me gustó esto que digo, y si no lo aplicas, no tiene caso. Si vamos a tener un proceso de cambio, pues hay que aprender, hay que aplicar y vas a ver que los resultados llegan. ¿Dale?